Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la actividad que nos convoca a todos. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los conectados, que en este minuto tengo 43 personas y acá en el salón debiera tener cerca de 65, 70 personas. Me quedan algunos puestos. Gracias por esta gran convocatoria. Ojalá que todas nuestras actividades fueran así. Y me imagino porque este interés que estamos proyectando las cifras al segundo trimestre y que realmente esta charla genera mucha atención porque están todos pendientes de sus presupuestos para el próximo año. Entonces, esa es una de las primeras razones, pero ojalá estuvieran así tan dependientes. Bueno, antes que todo, bueno, quiero darles la bienvenida a todos los presentes, a algunas empresas y a una invitada de lujo que tenemos, una colaboración muy especial. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, señora Analía Rojas, a quien muchos de ustedes seguramente ya conocen. En unos momentos más la voy a presentar más formalmente, pero desde ya queremos agradecer su generosa disposición y que más adelante nos expondrá e invitará a reflexionar sobre cómo la energía renovable y almacenamiento puede ser un impulso estratégico para el futuro económico de Chile. Bueno, esperamos que esta sea una jornada provechosa y enriquecedora para cada uno de ustedes. Bueno, antes de comenzar, les voy a dar la dinámica de la actividad. Bueno, tanto Orlando como Analía tienen 30, 35 minutos. Entiendo que cada uno se puede exceder. Siéntanse libres de excederse. Pero, y después de cada una de las presentaciones vamos a abrir el espacio para las consultas. Así que si tienen alguna duda, la anotan y después al final de la actividad procedemos a hacer las preguntas abiertas. Bueno, voy a dejar de inmediato con Orlando Castillo, el anfitrión de aquí de la actividad, gerente general de CDC, que también ya lo conocen, y quien nos presentará este panorama de inversiones con cifras al cierre del segundo trimestre y proyecciones para el quinquenio 2025-2029. Para ello, nosotros, CDC Más Tecnológico Cada Día, estamos utilizando nuestra proyección de los paneles BI, que representan una herramienta clave en nuestra metodología para visualizar y analizar datos de manera clara y estratégica. Les reitero la consulta al final de la actividad, Orlando. ¿No todavía? No, no todavía. ¿Sí, no? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días. Oye, mira, estamos avanzando con la tecnología. Esto está totalmente inalámbrico. Estaba acostumbrado a ponerme la caja acá atrás. Eso está bastante en línea con lo que nosotros queremos ir proyectando en el tiempo. Eh, Como Corporación de Bienes de Capital estamos con una estrategia al 2030 eh, que está basada en 4 ejes fundamentales. El primero eh, tiene que ver con desarrollar información inteligente, ¿ya? Está un poquito acoplado. Y ese eje de información inteligente está a cargo de nuestra gerenta del área de datos e inteligencia de negocios, Paz Ursúa, ustedes la conocen. Y nuestro compromiso en ese eje es aprovechar al máximo, digamos, nuestras capacidades técnicas y de expertise en el ámbito de los proyectos de inversión para que los datos que ustedes reciban les permitan tomar decisiones cada vez más inteligentes, ¿ya? Así es que ahí hay un compromiso bien importante en nuestra misión. El segundo es de adaptación tecnológica continua. Estamos en la industria de los datos, por lo tanto, no nos podemos quedar atrás de la tecnología, ¿ya? Así que esperamos que en el tiempo ustedes vayan visualizando cómo estamos avanzando con eso, con todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos y también con inteligencia artificial. El tercer eje tiene que ver con el desarrollo de nuestras personas, de nuestros equipos, talento, ¿ya? Tanto desarrollo de talento interno como de atracción, y obviamente a disposición de ustedes. Y el cuarto eje, que es el que está a cargo acá de nuestra gerente del área de vinculación empresarial, es activar el ecosistema de los proyectos de inversión. Creemos que CBC, con los 59 años de trayectoria que tiene la gran oportunidad y tiene que tomar el rol de articular mejor este ecosistema de proyectos de inversión, relación entre mandantes, proveedores, la academia, el sector público, digamos, para poder ir desarrollando capacidades, digamos, colaborativas en torno a los proyectos de inversión.
Me he permitido comentarles digamos, este diseño estratégico porque nos interesa mucho eh, que ustedes vayan percibiendo cada vez más el valor de ser socios de la corporación, ¿ya? Y que no es solo acceder al catastro de inversión, sino que también ser parte de una comunidad que está trabajando por algo que lo voy a decir de manera bastante, yo diría que con harto deseo, digamos, de que seamos capaces de sentirnos que estamos colaborando con el país, ¿ya? Un sentido más allá de lo que hacemos todos los días desde el punto de vista profesional, sino que también de cómo en cada una de las cosas que hacemos, cada uno de ustedes pertenecen a empresas bastante grandes, hacen cosas muy importantes y en ese sentido tenemos que sentirnos orgullosos, digamos, de hacer un aporte significativo al país. Así que, hecho esa presentación, vamos a pasar inmediatamente a lo que nos convoca y que tiene que ver con esto. Tiene que ver con justamente eh, visualizar cuáles son los escenarios que se están presentando frente a las coyunturas que estamos viviendo respecto a los procesos inversionales en el país. Entonces, la información que vamos a ver ahora está asociada a todo el cierre que hicimos al segundo trimestre, es decir, al 30 de junio. Y lo primero que le tengo que indicar es que el catastro, con todos los proyectos que estaban con cronograma el 30 de junio, están arrojando 74.118 millones de pesos para los 5 años, los que están con cronograma. Y recuerden que en el primer trimestre estábamos alrededor de los 67.000, ¿ya? Por lo tanto, hay un crecimiento casi de un 10% del monto de inversión. Yo diría que ese es un primer dato que me gustaría que lo pudiéramos aquilatar, digamos, desde el punto de vista de que este catastro de 74.000 se ve como un catastro bastante más sólido. Si bien es cierto, no es el más alto que hemos tenido en los últimos 5 años, pero ya podemos decir que equipara al menos lo que nosotros teníamos prepandemia, ¿ya? Yo diría que es un catastro de tamaño medio alto. En la época del boom minero nosotros teníamos catastros del orden de los 100.000 millones de dólares y se ejecutaron esos 100.000 millones de dólares en ese quinquenio. Hoy día ya con 74.000 uno dice, ¿sabes qué? Este es un catastro ya medio alto. Muy lejos del catastro que tuvimos por ahí por el 2018, del orden de los 40.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, hemos tenido una banda que va de los 40.000 a los 100.000 y este está radicado del orden de los 74.000, 75.000 millones de dólares, por lo tanto es un catastro bastante bueno. Y para meterme en la coyuntura lo voy a decir al tiro. Es un catastro bueno para cualquier candidato o candidata. ¿Ah? Y yo diría que nuestro gran esfuerzo tiene que ser que lo sientan así, que aquí detrás de esto hay una tremenda oportunidad, independiente quien termine siendo electo o electa, digamos, en este proceso. Y yo diría que ahí hay que desarrollar esfuerzos conjuntos, digamos, desde las distintas ubicaciones que nosotros tenemos. Por lo tanto, frente a la pregunta, oye, ¿y esto cómo se ve respecto al proceso eleccionario? Yo diría que se ve como una tremenda oportunidad para que cualquiera que esté a cargo de este país diga, ¿sabes qué? Hay un buen catastro, hay proyectos de inversión muy fuertes basados en dos sectores muy importantes, como es el tema de minería, y lo vamos a ver en detalle, y el tema de obras públicas particularmente, y por lo tanto ahí hay un buen nivel para partir cualquier gobierno, ¿ya? Entonces, yo diría que mi primer mensaje tiene que ver con eso, ¿ya? De que hay un catastro que es de tamaño medio alto, es una buena perspectiva, independiente, lo que pudiese pasar para adelante con las elecciones presidenciales, si es que candidato o candidata que después pueda ser futuro presidente o presidenta, eh, asuma, digamos, de que ahí hay un buen nivel de base para partir con los temas de inversión. Dicho eso, el segundo dato, que es muy importante, es la concentración que hay en la región de Antofagasta, que ya lo hemos dicho ya desde el año pasado, Antofagasta, Antofagasta, Antofagasta. Antofagasta está concentrando el 31% de la inversión de este quinquenio, ¿ya? Y lo concentra fundamentalmente en dos sectores, minería y energía, ¿ya? Por lo tanto, es un dato bien relevante porque tiene oportunidades y tiene amenazas también, ¿ya?
la oportunidad desde el punto de vista de la concentración de la inversión que se va a generar en ese lugar, particularmente en términos territoriales, pero tiene la amenaza del cuello de botella, ¿ya? Mucha inversión confluyendo, muchas empresas confluyendo, mucha logística confluyendo, que puede generar cuellos de botella y también puede generar alza de costos, ¿ya? Alza de costo para los mandantes y alza de costo, obviamente, para los proveedores de estos grandes proyectos. Entonces, ahí hay un tema que también lo vamos a revisar en detalle. Vamos a ir ahora, Carmen, por favor, al comparativo. En el comparativo, vamos a ver lo que se dijo el primer trimestre respecto a lo que estamos diciendo hoy día en el segundo trimestre. Y el gráfico, Carmen, por favor, es el que está con los distintos. Lo que podemos observar acá es que todos los años del quinquenio están creciendo con la información de este trimestre. Por lo tanto, lo que uno puede decir, y si uno hace el análisis 2 trimestres hacia atrás, esto viene con un nivel de tendencia al alza, ¿ya? Ahora, vamos a ver si en el tercer trimestre hay algún efecto desde el punto de vista de la coyuntura política, digamos. Nuestra percepción es que no debería haber un efecto negativo y probablemente esta tendencia siga al alza, ¿ya? Por el tipo de proyectos que hay detrás que todavía tienen que definir cronograma y por el tipo de proyectos que están sustentando estas cifras a la fecha. Por lo tanto, es probable que veamos que el catastro se mantenga o crezca un poquito más incluso en el tercer trimestre. Es bien probable. Ahora, que cada año esté creciendo significa que los proyectos también se están distribuyendo de manera homogénea dentro del quinquenio. Y cuando miramos, ahí se perdió el panel. Yo diría que fundamentalmente el año 25 vamos a terminar con un año de inversión bastante alta, ¿ya? Muy influenciada por minería, obras públicas particularmente, y con un espacio creciente desde el punto de vista de la inversión energética que había tenido los últimos 2 años una disminución con respecto a ritmos anteriores, ¿ya? Y que está empezando a recuperar ese ritmo. Particularmente en el tema minero, muy fuertes los proyectos, ustedes saben, de continuidad operacional, proyectos de adecuación fundamentalmente a sistemas de uso de aguas desaladas, digamos que ya es un estándar dentro de la minería, y por lo tanto eso ha ido generando desarrollos continuos de la industria en ese ámbito. Y cuando estamos hablando del año 2026, yo diría que ahí ya empezamos a visualizar la inversión, particularmente de Antofagasta Minerals, que partió con la concentradora en Centinela, con una inversión grande, pero también se van a empezar a sumar las inversiones de Zaldívar, también de Antofagasta Minerals, las de Spence y algunos proyectos ya de BHP dentro de la cartera grande que ellos anunciaron el año pasado respecto a la inversión en Chile, ¿ya? Y eso se debería ir notando al menos en el año 26-27. Cuando uno mira la cartera hacia adelante, que está sin cronograma, se da cuenta que es probable que los proyectos de Codelco, independiente de la situación que tiene hoy día, hay proyectos de Codelco que van a tener que ejecutarse en ese lapso y van a ir compensando esta brecha que todavía tenemos para los años siguientes. Y también la definición de otros proyectos de BHP Billiton que va a ir tomando cada vez más importancia dentro del catastro, que lo que hace presumir es que el nivel sea bastante parejo de minería, por lo menos de aquí hasta el año 2028. Yo me atrevería a decir que mirando la cartera de proyectos de los que están hoy día y de los que deberían reponerse en los próximos años, nosotros deberíamos tener al menos 3 o 4 años bastante buenos de minería. Yo he conversando con algunas empresas y los que están vinculados directamente con el mundo minero han visto que este año ha sido bastante bueno para ellos y están visualizando que los próximos años también podrían ser bastante buenos. Los que se han ido conectando directamente, estamos hablando de proyectos de inversión, no tanto el punto de vista operacional, pero en inversión, lo que tiene que ver con proyectos nuevos en esa área han visto crecimiento bastante importante, incluso con cifras mayores a las que nosotros habíamos indicado el año pasado. Ahora, volvamos, Carmen, al comparativo.
¿Dónde crece en términos territoriales estos 6.500 millones de dólares adicionales que aparecieron en el trimestre? Fundamentalmente en el área metropolitana, vinculado a proyectos de obras públicas, algo, y minería y energía, porque ahí también está apareciendo todo lo que tenía que ver con Anglo y los bronce integrados, y fundamentalmente Antofagasta, minería y energía. En tercer lugar, también está apareciendo de manera interesante el desarrollo en Atacama, ¿ya? Desde el punto de vista minero particularmente y energético también, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo diría que hay que estar observando qué es lo que está pasando con Atacama, porque podría haber un desarrollo que Atacama no está tan acostumbrado, ¿ya? Y por lo tanto ahí se pueden generar algunas eh, oportunidades de negocio importantes. Volvamos, Carmen, y nos vamos a ir por los sectores. Antes solamente mencionar que desde el punto de vista de la inversión, en términos de origen, el 81% es inversión privada, 19% estatal. Eso es muy importante. Hace rato que no teníamos un nivel de concentración de inversión privada tan alto. Normalmente andamos 70-30, 70-30 por mucho tiempo, o sea, con mucha inversión privada, fuertemente gatillada por el MOP en términos estatales y Codelco. Como Codelco ha ido bajando su, claro, su aporte a la cartera, este ha sido de alguna manera compensado en exceso con la inversión privada en minería fundamentalmente. Pero el catastro para los próximos 5 años tiene una componente privada muy alta y muy apalancada también por el tema de concesiones en obras públicas, ¿ya? Entonces, ahí eso es bien importante porque también moviliza de una manera distinta el tema de los negocios, digamos, entre hacerlo con privados y hacerlo directamente con el Estado. Ahora sí vamos a los sectores, Carmen, por favor. Y nos vamos a ir inmediatamente a minería. Vamos a revisar rápidamente. Y ahí en minería, Carmen, veamos al tiro los actores principales. Aquí está la distribución de los actores principales en la inversión minera en los próximos 5 años, con la fotografía al 30 de junio. Y lo que aparece primeramente es Antofagasta Mineras. Y acá con un peso importante su inversión en Centinela, pero también con inversión en Saldívar, inversión en Pelambres, ¿ya? Por lo tanto, AMSA es en este rato el mayor inversor que tenemos nosotros en minería. Es importante AMSA también porque acuérdense que ellos compraron una parte de Buenaventura en Perú. Y el otro día lo hablaba con un proveedor chileno, le decía, ojo que eso puede ser para nosotros también un buen apalancador de oportunidades de proveedores en Perú, ¿ya? Por lo que está haciendo Antofagasta Mineral allá. Y el segundo inversor pasa a ser BHP Pilito. Pero es bien probable que en un año más, es que estamos acá haciendo algo parecido, el cuadrito más grande sea de BHP, ¿ya? Entonces, ese es un tema que hay que estarlo observando hoy día, porque en lo que tenemos nosotros en el catastro es solo una parte de los 13.000 o 14.000 millones de dólares que ellos anunciaron que iban a invertir en este decenio, ¿ya? Porque en la medida que eso se vaya definiendo en proyectos específicos, nosotros lo vamos agregando al catastro de esa manera, ¿ya? Y vamos definiendo el cronograma. Por lo tanto, yo creo que va a haber una reconfiguración en el corto plazo, donde BHP va a empezar a ser cada vez más importante. Antofagasta Mineral va a seguir siendo importante, pero BHP probablemente empiece a ser más relevante. Y algo parecido pase con Codelco en un par de años más, ¿ya? Porque Codelco sí o sí tiene que hacer inversiones para poder mantener sus niveles de producción. Nos hablaba la semana pasada también un gerente general de una compañía grande de construcción. Nos decía, porque estábamos hablando del tema del accidente del teniente. Entonces yo le decía, ¿cómo les ha afectado a usted el accidente, el lamentable accidente en Teniente? O sea, bueno, en ese rato tengo 900 personas paradas fuera de las faenas, digamos. Aparente mañana parece que nos dejarán entrar.
pero sabes que esta cuestión se ve complicado en el teniente, pero abre oportunidades a lo mejor en Radomiro Tomic, porque a lo mejor ese proyecto van a tener que adelantarlo. Y es verdad, porque Codelco tiene una apuesta importante de producción con andesita, y si no puede cumplirla por distintas razones, va a tener que suplirlas en otras áreas. Y eso significa probablemente o adelantar RT, o meterle más acelerador a DMH, o más acelerador a Gavi. Por lo tanto, hay una reconfiguración probablemente de esta cartera de proyectos por la cual uno tiene que estar bien atento. ¿Ya? Y el resto yo diría que están todas las compañías invirtiendo, desde Pucobre hasta Lundin, pasando por todas las compañías de SQM, están todas invirtiendo. Ahora, en el caso del cobre, con un precio cercano a los $4.50 y en algunos ratos rozando los $5, la probabilidad de que las compañías sigan invirtiendo es muy alta, ¿ya? El cash cost debe estar del orden de los $2, o sea, $2.50. Por lo tanto, cualquier precio cercano a los $4.50 es un negocio, pero ultra redondo, ¿cierto? Y ya se lo quisieran todos en todas sus industrias, digamos. Por lo tanto, la probabilidad de seguir invirtiendo de las compañías mineras en cobre es alta. Cochilco ayer estaba leyendo que acaba de hacer una ratificación de su proyección de precio para 25-26 y lo dejó en $4.03. Eso es buenísimo para nosotros. Es buenísimo para cualquier empresa que esté produciendo cobre hoy día. Por lo tanto, ahí hay un espacio, digamos, muy importante de respaldo, digamos, de por qué las compañías están invirtiendo hoy día de manera bastante más acelerada. Ustedes saben que se resolvió el tema del royalty el año pasado, por lo tanto eso despejó, digamos, y yo creo que es importante que ese tema no vuelva a ser un tema de discusión en cualquier gobierno siguiente, digamos, porque la minería ya está tomando sus decisiones de inversión en torno a lo que se hizo el año pasado. Pasemos, no voy a irme a los proyectos porque ustedes los pueden ver en forma bastante directa, digamos, a través de la plataforma. Y no quiero quitarle el tiempo a nuestra invitada Analia, digamos, para su exposición. Entonces voy a hablar básicamente de los elementos que a nosotros nos parece importante poder mencionar. Yo ya se lo había dicho que el tema Antofagasta en minería era muy importante. La mitad de la inversión en minería está en Antofagasta, la mitad de la inversión en minería está en Antofagasta. Eso es muy importante. Vamos a ir ahora y seguidamente está en Atacama. Vamos a ir a energía, Carmen, por favor. Fíjense dónde está la mitad de inversión en la energía. Antofagasta de modo. Eso algo va a dejar en Antofagasta para bien y para mal. Para bien y para mal. Eso es muy fuerte. Yo vivía en Antofagasta y vi la importancia que tiene la minería y ustedes probablemente por sus distintas actividades tienen que estar permanentemente conectados con esta zona. Pero con este nivel de concentración de inversión que vamos a tener en los próximos 2 años, particularmente, se van a generar situaciones virtuosas, pero también cuellos de botella, ¿ya? Y ese es un tema que hay que estar atento, de ver cómo nos afecta a cada uno de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, la mitad de las inversiones en Antofagasta no es, tanto en minería como energía, no es un tema menor, ¿ya? Es una región que no ha desarrollado todas las capacidades que uno esperaría, digamos, en términos de condiciones habilitantes, por lo tanto puede generar cuellos de botella también. Estamos en energía, ¿cierto? Vamos al tema de los montos de inversión. Para los próximos 5 años, nosotros en energía, como la cartera está básicamente en términos de generación, fundada en proyectos de energía renovable no convencional, que son proyectos bastante cortos, la mayoría para su ejecución. Buena parte de esta cartera está con los proyectos que ya están en construcción y los que van a partir en construcción prontamente. Nos cuesta mucho, y acá Analia después nos puede responder si es que hay una consulta, nos cuesta mucho proyectar las inversiones exactas que van a haber en 3 años más o 4 años más, porque son proyectos que se toman en decisiones más cortas. No es como la minería. Nosotros, por ejemplo,
Sabemos que Chuquicamata Subterráneo nivel 2 es probable que esté en construcción en el 2028. Y uno podría decir eso tiene una probabilidad relativamente alta, media o baja. Un proyecto de la gran cartera de proyectos de generación, que uno diga cuál es el que va a estar en construcción en el 2028, es súper difícil. A lo mejor lo vamos a ir trabajando en el tiempo con mayor capacidad técnica, digamos, de análisis prospectivo. Algunas cosas las podemos hacer a partir de su ubicación y sus puntos de conexión, digamos, pero es más difícil. Por lo tanto, lo que tenemos más firme es el año que está pasando y el próximo. No es mucho más lo que podemos hacer desde el punto de vista de este tipo de proyectos. Pero lo que podemos decir que el nivel que ya estamos percibiendo para este año y el próximo año, nuevamente son niveles relativamente altos. O sea, acuérdense que minería está invirtiendo del orden, normalmente cuando es bueno, del orden de los 6.000 millones de dólares para arriba. Cuando energía llega a los 5.000 es porque está en un nivel muy alto, es muy alto, ¿ya? Claro, lo tuvimos en algún rato también cercano a los 6.000 en algunos años atrás, digamos, pero ya llegar a niveles de 5.000 es muy alto respecto a lo que nosotros tuvimos hace un par de años atrás. Y fíjense que el año 2026, con la información que tenemos a esta fecha, ya estamos por niveles sobre 5. Por lo tanto, ahí hay un espacio bien importante. Ahora, esto tiene mucho que ver también con la resolución de uno de los puntos de cuello de botella que tiene el sector eléctrico para su mayor desarrollo, que tiene que ver el tema de almacenamiento. Buena parte de la cartera que está sustentando este año y el próximo año tiene que ver con proyectos de generación y almacenamiento o solo de almacenamiento, ¿ya? Y eso también nosotros, felizmente lo digo hoy día, fuimos capaces de alertarlo hace un año y medio atrás. Yo creo que los que participaron en la charla del año pasado, más o menos en esta fecha, le dijimos, ojo con los proyectos VES, ojo con los proyectos VES. En ese rato no teníamos mucha evidencia, pero sí lo estábamos anunciando. Y hoy día mirando para atrás uno dice, sí, lo anunciamos. Por lo menos un año o un año y medio antes, ¿ya? Por lo tanto, sí, lo que está ocurriendo hoy día en términos de mejor inversión tiene que ver mucho con esa respuesta, digamos, de la industria a resolver unos cuellos de botella que tienen que ver con el tema del almacenamiento. Del mismo modo, todavía no podemos decir que el tema de la transmisión está solucionado. Creemos que ahí todavía hay un tema de cuello de botella que falta impulsar con mayor capacidad, digamos, en términos de país, ¿ya? Y que probablemente mientras no lo tengamos resuelto, estamos restringiendo esa capacidad de desarrollo. Volvamos, Carmen, por favor. De hecho, cuando miramos la tabla de distribución en términos de generación, de los tipos de tipología de inversión, el tema de transmisión sigue siendo un nivel bajo respecto a la generación más almacenamiento, eh, eh, todavía está en una proporción baja. Ahora, me voy a referir básicamente y rápidamente a los proyectos de hidrógeno que siempre nos preguntan. Eso todavía está avanzando lento. Si bien es cierto, ya tenemos proyectada alguna inversión, eso está en la lógica de que los proyectos actualmente en evaluación ambiental salgan de la evaluación ambiental positivamente y cumplan sus cronogramas que tienen definidos. Si eso no ocurre, se empieza a desplazar, esa inversión probablemente va a ser reemplazada más bien por inversión en generación, almacenamiento y ojalá transmisión también. Pero el tema de hidrógeno todavía está dependiendo de los 2 o 3 proyectos que están hoy día actualmente en evaluación ambiental y que puedan fluir rápidamente. Son proyectos grandes, nosotros estamos considerando solamente las inversiones que están asociadas a las primeras etapas. ¿Ya? Vamos al sector inmobiliario. No, obras públicas, perdón. Obras públicas, importante decir que es el segundo pilar de sustento de la proyección de inversión quinquenal. Y este es un pilar que depende fundamentalmente de la gestión más bien estatal, independiente que sea más de la mitad sea privado, digamos, porque como es a través de concesiones, la participación del Estado igual es a través de la facilitación de estos procesos de concesión. Lo importante acá es indicar de que la cartera de proyectos en obras públicas es una cartera muy fuerte, distribuida a nivel nacional.
con obras en todas las tipologías. Estamos hablando de tipologías viales, tipologías de riego, tipologías de infraestructura, hospitalaria, y muy fuerte, particularmente muy fuerte, en el área de concesiones, ¿ya? El área de concesiones, particularmente en este catastro, es mayor que el área estatal. Ahora, cuando uno se va por el lado de los mandantes, el otro gráfico, Carmen, por favor, dentro del sector por mandantes, vamos a ver justamente eso. Ah, no, es el mismo, perdón. Sí, desplígalo, por favor. Fíjense la importancia de metro y F. Metro y F. Muy fuerte. Metro nada de concesión, F nada de concesión. O sea, si uno suma metro F, es casi un tercio de toda la inversión en obras públicas. Ahora, cuando uno dice, ayer me decían, oye, pero algunas cosas de metro están atrasadas. Sí, puede que estén atrasadas. Pero metro ha sido parejito en términos de inversión. Tiene una estructura de inversión bastante continua y está planificando con muchos años de antelación y por lo tanto en la medida que va avanzando con ciertos desarrollos en términos de construcción, ya está avanzando con las ingenierías de los próximos que vienen y con los compromisos que se van generando incluso a nivel presidencial para el mejoramiento de la red de metro. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso debería seguir siendo un eje fundamental, digamos, dentro de la inversión en obras públicas. Pero particularmente este gobierno hizo una apuesta por el tema de F, y eso lo está materializando también, ¿ya? Y es importante señalarlo porque ahí hay una cantidad, fíjense el tamaño del cuadrito de F respecto a metro, o sea, es muy fuerte. O sea, hay una apuesta que yo creo que es difícil que se retraiga, digamos, en un próximo gobierno independiente cual sea, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que estar con mucha atención de qué es lo que está pasando con F. Y lo otro, sigue siendo importante MinSal, el Ministerio de Salud, con toda la construcción de infraestructura hospitalaria, que ha tenido hartos problemas en términos de gestión de los contratos, pero que los proyectos están y se requieren y siguen siendo parte viva de la cartera, eso no hay que desmerecer, ¿ya? Por lo tanto, eso sigue siendo, y también está muy distribuido a nivel nacional. Cuando nosotros miramos las carteras sin cronogramas, siguen habiendo muchos proyectos en el área de salud que están sin cronograma y por lo tanto deberían ser los de reposición de los que se estén construyendo. Y yo diría que hay harto proyecto también en términos viales. Volvamos, Carmen, porque me interesa mostrar solo una cosa en eso. Fíjense en el gráfico de distribución por año. El gráfico de distribución por año normalmente en cualquier sector es así, porque tenemos más claro los 2 primeros años y no tenemos tan claro qué es lo que va a pasar en el otro y nosotros no, como trabajamos con los que tienen cronograma, es como el backlog, no da. Pero en el caso de obras públicas, es el único sector que hace, porque sus planes de inversión son de largo aliento y están comprometidos, digamos, de alguna manera presupuestariamente hacia adelante. Ahora, lo que uno depende es básicamente si después si son capaces o no de gestionar eso adecuadamente. Pero que en el fondo lo que quiero decir es que la cartera es robusta, con proyectos súper claros, identificables territorialmente, identificables muy bien desde el punto de vista de cuáles son las tipologías y por lo tanto los recursos que requieren, ¿ya? Por lo tanto, yo lo estaría observando siempre, independiente de la industria en la cual ustedes estén funcionando. Volvamos, Carmen, y vamos ahora a energía, para ir bajando para... Perdón, inmobiliaria. Inmobiliario es un sector que está todavía en el punto bajo. Del orden de los 2.500, 2.000, perdón, sí, casi 3.000 en el caso de este año, pero fíjense que para el próximo año no tenemos todavía muy tomado el pulso de lo que va a ser el sector inmobiliario. Cuando me lo han preguntado, yo digo, mira, uno mira la cartera que está sin cronograma, y hay mucho proyecto inmobiliario que está o aprobado ambientalmente, los que requerían aprobación ambiental, o no requieren aprobación ambiental. Por lo tanto, en el caso inmobiliario, uno dice, ¿hay cartera de proyectos? Sí.
en las regiones típicas, Metropolitana, Valparaíso, Maule, ahora que está un poquito más fuerte, eh, y alguna distribución a nivel nacional, más escasa obviamente. Lo que uno acá siente es que este sector sí, y eso lo hemos dicho muchas veces, este es un sector que sí responde elásticamente a la percepción económica, política del país. Y yo diría que este es un sector que sí probablemente va a esperar eso, va a esperar, si hay un sector que va a esperar el resultado eleccionario, digamos, es este sector. Y ese actúa muy elásticamente. Si siente que la cosa va bien, invierte. Si siente que no, se queda un poco más atrás. Ahora, hay condiciones estructurales sí que están hoy día restringiendo el desarrollo del sector. La alta, todavía alto stock de departamentos y casas de tamaño, llamemos para clase media. Hay un déficit, sí, claro, de casas y soluciones sociales, digamos, soluciones de vivienda para gente más, de más escasos recursos. Eso es un dato de la causa también, que uno podría decir, chuta, gobierno que venga, independiente del signo, tiene que hacerse cargo de ese déficit. El otro stock tiene que generar las condiciones para que la gente tenga acceso de una mejor manera para disminuir ese stock, y las condiciones económicas tienen que generar esa movilidad. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un espacio todavía para el sector inmobiliario que no me atrevería a decir esta cosa está más fuerte o no. Lo único que hemos de alguna manera detectado es que el área comercial se está moviendo un poquito más fuerte. El área comercial, ¿ya? Eh, eh, Post pandemia, digamos, porque no a la misma velocidad que teníamos antes, pero post pandemia, que cuando dijimos, oye, el tema comercial va a quedar un 2-3 mómidas, no, aparentemente está empezando a mover. Incluso el tema de las oficinas, miren lo que voy a decir. Aparentemente mucha gente está empezando cada vez más a volver a la presencialidad y se están reconfigurando ciertos sectores y por lo tanto también están apareciendo ahí algunas cosas. Pero no a los niveles que uno diga, mira, ¿sabes qué? Pum, esta cosa está teniendo una tendencia fuerte. Eso es yo un poco lo que podría decir del sector inmobiliario. Volvamos, Carmen, y vamos al tema tecnología. Tecnología, estamos con alrededor de 1.800 millones de dólares en el catastro, inmobiliario dijimos el orden de los 3.000. 1.800 para tecnología es bajo. Habíamos tenido catastros 2.500, casi 3.000 en algún rato en el pic de la construcción de fibra 5G, digamos, o sea, de la conectividad 5G. Yo diría que en este rato hay al menos algunas cosas que lo están sustentando. La permanente inversión en el observatorio astronómico que ha habido en Chile los últimos 10, 15 años. Lo segundo, los data centers, siguen siendo importantes. Tenemos en este rato 7 proyectos de data center en construcción, y cuando uno mira el catastro sin cronograma, al menos encuentra que hay unos 7 más. Todos los expertos dicen que nosotros tenemos capacidad como para 20 más todavía, en el corto plazo, en los próximos 10 años. Toda la industria de datos está creciendo a nivel mundial, Chile está ubicado geopolíticamente bien, por lo tanto uno podría decir el tema de los data centers va a seguir siendo un elemento importante y yo sé que muchas empresas ya se han ido conectando a esa industria. Están apareciendo todos estos problemas ambientales de todas maneras, pero yo diría que ahí hay una capacidad todavía alta de desarrollo en términos de data center. Y bueno, Entel acaba de definir su plan de desarrollo en forma bastante más explícita y nosotros también lo hemos incorporado. Pero sigue siendo todavía un área comparada a hace un par de años atrás que está con una inversión un poquito más baja todavía. Ojalá que sea un área que se pueda desplegar de mejor forma en los próximos años. Volvamos, Carmen, y vamos a industrial al tiro. Y en industrias, esto es re parecido al inmobiliario, es más corto. Estamos hablando de industria no minera, industria más bien vinculada a la agroalimentaria, manufactura. Estamos con un nivel de inversión del orden de los 2.000, que es el típico que nosotros hemos tenido. Esta industria es planita, cerca de los 2.000 millones de dólares por año, muy resiliente. Por lo tanto, yo diría que cualquier efecto positivo se va a dar en la medida que también, al parecido a lo que pasa con el sector inmobiliario, hay una percepción de mejor estado económico del país, de mejor capacidades, digamos, y que permita
aprovechar algunas oportunidades tanto locales como desde el punto de vista internacional. Acá forestal hay bien poco, por lo tanto, cuando aparece algo forestal, esta área crece un poquito más fuerte. Yo diría que esta es un área que también está como a la espera de qué es lo que va a ir pasando probablemente en términos económicos y políticos el próximo año. Y vamos a sincronograma y con eso terminemos. Puerto, nada. Seguimos con Puerto San Antonio, nuestra única expectativa de mediano plazo, digamos, y cada vez está un poquito más atrasado, pero es lo único que tenemos importante. Y sin cronograma, vamos. Fíjense la cartera sin cronograma. Hablamos de una cartera con cronograma de cerca de los 75.000, sin cronograma en 1.400 proyectos con 233. Pero quiero mostrar los que están aprobados sin cronograma. 20%. Son 645 proyectos con 43.000 millones de dólares. De aquí voy a decir algo que puede que no suene bien, pero voy a tratar de decirlo de la manera que lo entiendo. Cuando se habla de la permisología en Chile como la gran traba para la inversión, los datos dicen que no es la gran traba. Hay otro elemento. ¿Que es importante resolverlo? Sí. Es importante resolver el tema de permisología porque hace que las cosas ocurran más rápido, hace que haya mayor certidumbre, mayor confianza en las decisiones que se toman de inversión. Si hay un proyecto que dentro del sistema se empieza a demorar eternamente, obviamente que las decisiones también empiezan a iterar. O cuando se toma una decisión favorable y después se judicializa, se genera incerteza para los otros que están atrás. Eso yo diría que es el tema de la permisología desde el punto de vista como un elemento negativo. Pero cuando tú tienes 645 proyectos y 43.000 que ya están aprobados, entonces el problema de la inversión en Chile no está ahí. No es solo la permisología, ese es mi punto. O sea, uno debería estar estudiando por qué esos proyectos no se están ejecutando. La mitad son de energía. La mitad de esos 646 son de energía. Entonces uno dice, chuta, tenemos un tremendo potencial, son proyectos que ya están aprobados ambientalmente. ¿Cómo hacemos para que eso se destrabe? Y cómo generamos políticas públicas distintas, adicionales y complementarias a la permisología para que esos que están aprobados ya, con todo el trámite ripiado, aunque haya sido, pero ya lo tenemos, cómo somos capaces de ejecutarlos. Y después miraremos los otros sectores también, cada uno. Entonces, y aquí estamos hablando solamente de proyectos que ya están aprobados. Si nosotros le sumamos los que están en calificación, un 37%, uno dice, chuta, tenemos de nuevo, sumamos el anterior, el aprobado más en calificación, nos va a dar ahí 1.000 proyectos con 130.000. O sea, tenemos 2 quinquenios más. O sea, ¿hay proyectos de inversión en Chile? Sí. ¿Hay potencialidad para poder generar un crecimiento de la inversión? Sí. Eso yo diría que es lo que tenemos que todos tratar de mostrar, digamos, porque nos estamos perdiendo una oportunidad, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablaba que a nosotros como CBC en este cuarto eje estratégico nos interesa activar lo que significa un ecosistema de inversión, tiene que ver con esto, porque nos ayuda a todos. Porque si agrandamos la torta, en el fondo de agrandar la torta, el nivel de competencia va a seguir existiendo, que es lo que de alguna manera hace que las cosas sean más eficientes, de mejor calidad, pero también todos ganamos, ¿ya? Entonces, mi reflexión final, para cerrar la presentación, es que estamos con un catastro de 75.000 millones de dólares para los próximos 5 años, que es un catastro que se ve bastante sólido. Minería, obras públicas, sectores muy fuertes, ¿ya? Que es poco probable que se resientan desde el punto de vista de los resultados de las elecciones presidenciales. Obviamente hay sectores como inmobiliario, industriales, que se van a mover un poquito más rápido o más lento, dependiendo también de ese resultado. Pero en términos genéricos tenemos un catastro bastante sólido. Pero atrás de eso tenemos un backup muy grande de proyectos. O sea, este país no es que no tenga proyectos, ¿ya? Tenemos muchos proyectos y por lo tanto se tienen que generar las condiciones habilitantes lo más rápido posible para que nosotros todos podamos aportar a ese desarrollo. Así que muchas gracias y bueno, quedo atento después de la presentación de Analía para alguna consulta. Muchas gracias. Gracias, Tam.
Aló, aló, ahí sí. Gracias, Orlando, por tu presentación y por estas favorables cifras. Em, bueno, en este minuto voy a dar paso a la presentación de Analía. Es un honor para nosotros contar con la presencia de una voz autorizada en el mundo de la energía, con una sólida trayectoria que ha marcado hitos tanto en el sector público como en el desarrollo de energías renovables en Chile. Analía Rojas es la directora ejecutiva de Acera, con más de 25 años de experiencia trabajando en el sector eléctrico. Ha ocupado cargos de liderazgo en el sector público como jefa de gabinete de la Comisión Nacional de Energía y en el sector privado como gerente en desarrolladores y operadores de activos de generación renovable eólica, así como en fabricantes multinacionales de la industria. Especializada en energías renovables con foco en la reducción de emisiones y el rol del sector eléctrico frente al cambio climático, posee un perfil de alta visibilidad pública y es profesora en programas y diplomados de diversas universidades. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres líderes de Chile por el Mercurio y Mujeres Empresarias en 2021 y nuevamente en 2025. Fundadora y primera presidenta de la Asociación de Mujeres en Energía de Chile, ha liderado diversas iniciativas orientadas a promover la equidad de género en el sector energético. Además, ha sido ponente principal en destacados seminarios y conferencias tanto a nivel nacional como internacional. En reconocimiento a su trayectoria, ha sido convocada en 2 ocasiones por el presidente de la República para integrar la delegación empresarial especializada en energías renovables y almacenamiento, participando en giras oficiales a Alemania, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi y Dubái. Bueno, Analía es economista, licenciada en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, sin duda su visión y experiencia serán un gran aporte para esta jornada. Por favor, demos una cordial bienvenida a Analía Rojas, quien nos compartirá su presentación Electrificando en bases renovables y almacenamiento para la reactivación económica de Chile. ¿Pasador, creo? Sí, paso. Ay, lo tiene Orlando, se lo dio Orlando. Ah, quedó en la mesa. Voy a bajar a buscar el pasador. ¿Quién tiene el pasador? Ahí. Tranquila. Gracias, Carmen. Yo me voy a instalar por acá y vamos a proyectar la presentación que les traje hoy día. Bueno, primero, muy buenos días a todos y todas. Gracias por esta convocatoria. Gracias también por los que están conectados y que están atentos a la presentación que vamos a compartir hoy día. Esta es la visión de Acera, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Yo, como bien me presentó Carmen, soy la directora ejecutiva de este gremio que reúne a 150 y algo más de empresas que estamos empeñados en la transformación principalmente del sector eléctrico, ¿ya? Y hago el alcance porque muchas veces, cuando, además les voy a compartir las cifras, hablamos del sector eléctrico y la penetración renovable, que es, como digo, nuestro propósito gremial, y tenemos una sensación entonces de que estamos muy, pero muy avanzados en esto que llamamos la descarbonización, la ruta hacia la carbono neutralidad del sector energético, ¿ya? Y esta presentación está súper orientada a hacer algunas distinciones. Pero cuando Orlando me convocó, me invitó generosamente a compartir este espacio, conversamos también un poco de cómo ligar, ¿cierto?, lo que pasa en el sector eléctrico, en el sector de las renovables, del almacenamiento, con lo que a ustedes les interesa ver, que en el fondo son las perspectivas de crecimiento económico de un país que ha estado básicamente creciendo en los últimos años al cuánto, al 2, al 2,5, 2,4%. Pongamos el título a la cifra que ustedes quieran, pero es un crecimiento que es plano, ¿verdad? Y eso que ocurre en la economía tiene obviamente efectos directos en la parte que abordó ya Orlando respecto de inversiones, pero también tiene mucho que ver con lo que pasa con este sector eléctrico y algo que es muy relevante para nosotros, que es calcular básicamente la demanda eléctrica que nosotros vamos a tener. Todo lo que ustedes van a ver ahora se motiva o se deriva del crecimiento, las perspectivas de la demanda eléctrica, ¿ya? Y después vamos a hacer algunas distinciones de qué pasa con el resto de los consumos energéticos. Entonces, una primera consideración, la demanda eléctrica en Chile no ha crecido en los últimos años.
y ha crecido menos que lo que ha crecido el PIB. Tuvimos una época de electrificación, básicamente, bueno, cuando el país empezó a electrificar, acuérdense, los que son aquí más adultos y más mayores, se acordarán de la importancia que tuvo la Endesa, ¿se acuerdan? Y de hecho lo decían así los antiguos ingenieros y los que tuvieron la visión de electrificar este país, la importancia de la electrificación para el crecimiento de una economía que se fue básicamente expandiendo en torno también a las oportunidades de la electrificación. ¿Cómo se electrificó Chile en los primeros años? O sea, la primera central hidroeléctrica se llama Chidilingo, fue construida como por allá en el 1911 o 1912, y era una hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante entenderlo. Nosotros nos electrificamos en base a la hidroelectricidad. Y después, con el tiempo, fuimos sumando otros métodos, ¿cierto? O fuentes de energía, principalmente termoeléctricas, para poder abastecer eso que empezó a ocurrir, que era la demanda eléctrica. Llegó un punto, obviamente, muy importante en nuestro crecimiento económico. Hay distintas fases de crecimiento económico en Chile, donde la electrificación de Chile fue fundamental y era un poco el huevo o la gallina. O sea, no sabíamos qué ocurría primero, si era la electrificación la que causaba el crecimiento o el crecimiento que causaba la electrificación. Pero sin duda es un círculo virtuoso, ¿ya? Y durante muchos años, cuando vino, por ejemplo, los distintos booms de crecimiento de Chile, también asociado a la minería, por cierto, o a la explotación de ciertos recursos naturales, la pesca, la forestal, la celulosa, etc., la electrificación siempre ocurrió en tasas mayores a el desarrollo o el crecimiento de la economía. Entonces teníamos un crecimiento de repente del 5, del 6 o del 7% en el PIB y la demanda eléctrica crecía al 10 o al 12. Y eso hoy día no ocurre. Ese es el primer mensaje que quiero que lo mantengan, digamos, como nota mental. ¿Cuánto creen ustedes que ha crecido la demanda eléctrica este año? ¿Cuánto? ¿Alguien tiene un número? Tiren nomás números, aquí no pasa nada. No nos estamos sacando un examen, ¿ya? ¿Cuánto creen ustedes? A ver. 20%. Ojalá creciera el 20%. A ver, ¿cuánto más? 5. Bueno, para hacerlo corto, hemos crecido 0. ¿Sí? 0% en electricidad, ¿ok? Lo que no significa que no estemos consumiendo energéticos o que estemos creciendo en energéticos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la distinción. Entonces, lo que quiero ir como invitándolos a la reflexión es que un país que no crece en muchos sentidos, ¿ya? Y para el mundo eléctrico, que está empeñado en varias cuestiones, pero principalmente, primero, movilizar una economía, ¿cierto? Que es como obvio, o sea, somos una fuente de energía muy importante. Tenemos que entender cuál es la relación entre el ciclo económico, la demanda eléctrica y por qué crecemos o no crecemos. Eso es lo que va a derivar en lo que mostró Orlando. ¿Por qué tenemos proyectos de generación y almacenamiento, transmisión, H2 verde? Después yo voy a referirme al H2 verde. Porque estamos creciendo eléctricamente. Y si no crecemos eléctricamente, eso termina de no ser necesario, ¿ya? Y incluso hoy día tenemos un espacio de crecimiento porque estamos sustituyendo ciertas fuentes de energía asociadas obviamente a las emisiones y al carbono, que mediante un plan, ¿cierto?, que se determinó, acordó en el 2019, un plan voluntario o un acuerdo voluntario, no vinculante, pero voluntario y comprometido, ¿cierto?, para ir retirando centrales a carbón. Ese espacio es lo que hoy día le está dando todo digamos, el impulso a la generación y a las inversiones en renovables, en almacenamiento, en transmisión, etcétera, porque hay un efecto sustitución, ¿me entienden? Que es muy distinto a decir, aquí hay un efecto de crecimiento de la demanda eléctrica, donde además del efecto sustitución que da el espacio del carbón, que va a dejar de operar en unos años más, estamos creciendo eléctricamente porque nosotros nos electrificamos. Ese es el punto central de la discusión. Entonces, vamos con la presentación. ¿Vale? Ahí, ya, esto lo vamos a hacer. Oye, ahí está mi QR por si acaso alguien lo quiere escanear. A mí Comunicaciones me obliga a poner el QR, no. Pero por si acaso lo quieren escanear y tener mi contacto, exacto, para que todos ahí puedan, yo de verdad que creo que nosotros tenemos un rol como gremio para informar, para comparar,
también para educar. Yo voy desde colegios, tuvimos hace 2 semanas atrás una visita a un liceo técnico, muy orientado a, a preparar alumnos, digamos, en tercero y cuarto medio para que salgan con un título de técnico en ejecución de ciertos ámbitos, digamos, ligados a la electricidad. Y yo también hago una charla más sencilla probablemente, pero un poco orientado a este rol, ¿cierto?, desde la difusión y la comunicación que tenemos en Acera. Entonces, un poco la mirada desde los números, a mí me gusta mucho hablar con números, por eso me cayó tan bien Orlando, porque la primera vez que hablamos, hablábamos de porcentajes y de participación y todo, y yo dije, aquí está un símil de lo que yo hablo en energía, ¿ya? Y siempre cito a Lord Kelvin, que dice que solamente lo que se mide se puede mejorar, ¿ya? Y esa es mi frase favorita para empezar esto que de repente podría decir, oye, pero esto son una serie de estadísticas, y que tenemos que ver nosotros con hablar con los megawatts, ¿no? O los gigawatts, que es como la cifra característica, la unidad de medida de los sectores de energía y electricidad particularmente. Pero son importantes los órdenes de magnitud, por eso me gusta hablar con números. Entonces, lo primero es entender un poco cuál es el sistema eléctrico de Chile, ¿ya? Simplificadísimo, esta es una lámina de nuevo que me obliga a comunicaciones a poner para que sea bonita la lámina y no ponerles el unilineal, que obviamente es una figura que no es muy entendible, ¿ya? Pero básicamente lo que quiero decir aquí es, miren, tenemos un solo sistema eléctrico grande, ¿ya? Y ese sistema eléctrico grande se llama el Sistema Eléctrico Nacional, es de verdad una espina de pescado, ¿ya? Que tiene básicamente un sistema troncal o sistema nacional, y desde ahí hay varios tipos de niveles de transmisión que van básicamente buscando y conectando las plantas de generación con los centros de consumo, ¿ya? Y hay distintos niveles en esta transmisión. Este es un sistema, la transmisión es un sector regulado, por lo tanto tiene una tarificación de la cual se encarga la Comisión Nacional de Energía, que es el órgano regulador, y a ese sistema se conectan las plantas de generación. Y nosotros hablamos en potencia conectada de las unidades de generación. Tenemos en todo Chile, más los 2 sistemas aislados de Aysén y Magallanes, esta cifra. Esta cifra cambia todos los meses porque si se van conectando proyectos nuevos de generación, va aumentando el sistema eléctrico nacional. Tenemos 37.103 megas de capacidad instalada, megawatts de capacidad instalada. ¿Qué me dice esa cifra? Nada, pero sí me dice algunas cosas respecto a su composición hoy día, ¿ya? Y la composición es importante porque de todo el sistema eléctrico nacional, primero, el central o el eléctrico nacional abastece al 98,9% de la población de Chile. Este sistema va desde Arica hasta Chiloé. Por eso, el 25F, que para nosotros es el capítulo, obviamente, de mayor estrés en los últimos años del sector eléctrico, cuando viene el apagón, el sistema se va desde Arica hasta Chiloé y queda todo el país a oscuras. ¿Cuántas horas estuvimos a oscuras? Entre 8, 8:30 horas en situación de no suministro. De eso, entonces, de este sistema grande, ¿cierto? De los 36,9, yo también hablo en gigas, por si acaso, para ir simplificando la numérica. Hay 18,2 que son energías renovables no convencionales, ese título que aparece ahí en amarillo, que es básicamente energía solar, energía eólica y algunas otras energías también que colaboran a la matriz energética no convencional, pero que tienen participaciones menores, la biomasa, el biogás, la termosolar, la concentración solar de potencia, esa que está ahí en el norte, que ustedes ven esa torre con esa luz encima, ¿no? Que parece futurista, y con los heliostatos, no son espejos, lo que es espejo, digamos, que rodea la torre de concentración solar de potencia. La hidroelectricidad, que siempre fue el mayor motor de generación eléctrica en algunos años importantes, yo me acuerdo de mi papá, ingeniero, de nuevo, que hablaba de la Endesa, miren, ha quedado muy atrás respecto de los desarrollos de las otras tecnologías. Y quedó con 6.857 megas de hidro, ¿no? Eso es hidro convencional, es la que generalmente tiene un embalse. Nosotros tenemos embalses importantes en Chile, por ejemplo, Rapel, Colbún, ¿verdad? Pero lo que es un dato de la causa es que no hemos desarrollado más embalses a partir de qué evento, de la discusión de Hidro Aysén, ¿verdad? Y ahí como que básicamente se frenó el impulso o la percepción de que en Chile se podían generar proyectos de hidroelectricidad grandes con embalses y con capacidad de regulación.
Por cierto, el almacenamiento que nosotros siempre tuvimos en Chile viene y proviene de las fuentes hidroeléctricas con capacidad de regulación o con embalse. Hoy día entonces eso quedó hace ya, ¿cuándo fue la discusión de Hidroaicén? ¿Hace 20 años? ¿Algo así? Entonces ya no estamos discutiendo hidroelectricidad. Y sí, hay hidros chiquititas que colaboran, perfecto, pero no son significativas dentro del impacto del desarrollo del sector. Y miren la termo con 12,2 gigas o 12.242 megas de termoelectricidad, ahí está la generación a carbón, a gas y, ojo, diésel, ¿ya? No se olviden que nosotros también generamos en algunas horas en el día y en distintos puntos del país con generación diésel, que es la más cara. Además de ser contaminante, también es la más cara. Ya, nota mental entonces. Aysén y Magallanes, dos sistemas chicos, no están interconectados con el resto del país, y sistemas que son muy chicos relativamente al resto, ¿cierto?, del sistema. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay actividad y no hay población. Entonces, yo siempre cuento, yo cuando entré a trabajar en energía en el año 2000, a la Comisión Nacional de Energía, yo veía el sistema de Magallanes y tenía 101 megas de capacidad instalada. Y 25 años después tiene 133, o sea, no ha crecido nada. Ya, ahí es donde estamos, ¿cierto? Como país, como sociedad, como industria, mirando qué es lo que pasa con los proyectos de hidrógeno verde. Primera pregunta, ¿cómo es que vamos a conectar una cantidad increíble de proyectos de hidrógeno verde, que superan obviamente por 10 la capacidad instalada que tiene este sistema hoy día, a un sistema que no se ha desarrollado por otros motivos? Entonces, la respuesta lógica es, no, pero es que estos proyectos no van a estar conectados al sistema de Magallanes, ¿no? Al sistema eléctrico de Magallanes, que son sistemas además que tampoco están interconectados entre ellos, son como subsistemas. Ok, podríamos entonces pensar en proyectos que son off-grid, ¿no? Se hace un proyecto renovable para alimentar eléctricamente a una planta que tiene la electrólisis, que hace la separación de las moléculas, ¿cierto?, de agua entre hidrógeno y oxígeno para producir el denominado hidrógeno verde. Ok, entonces, cuando a mí me hablan de esas perspectivas, ¿no?, lo primero que hago yo es el contraste de lo que hay con lo que queremos que haya, ¿ya? O con lo que queremos que va a haber. Y después está la discusión de la competitividad de ese hidrógeno, que en el fondo, y lo voy a decir muy breve, el hidrógeno hoy día, ¿cuál es, cuál es el motivo? Porque más allá de que obviamente queremos un hidrógeno verde, somos muy ricos en recursos naturales que además tienen un potencial de energías renovables que vamos a poder desarrollar, etcétera. Pero, de nuevo, una de las condiciones básicas para que se desarrolle una industria es que pueda encontrar su demanda, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, cuando se estableció la visión del hidrógeno verde en Chile, de haber sido el año 2017, 18, 19, por ahí empezamos a hablar de hidrógeno verde, siempre dijimos, aquí va a haber una demanda que va a venir de los mercados internacionales, ¿verdad? Y esos mercados internacionales hoy día consumen otro tipo de hidrógeno. ¿Qué hidrógeno? El gris, el café, en fin. Son hidrógenos que producen CO2, ¿verdad? Y dependiendo de la producción del CO2 que tenga esa producción de hidrógeno, si se captura o no, son calificados con distintos colores, ¿ya? También hay hidrógeno nuclear, pero hablamos en general del hidrógeno gris o el hidrógeno café. De nuevo, entender que hay demanda, pero también que hay un efecto sustitución. Si el hidrógeno café o gris hoy día en el mundo cuesta entre 1,5 y 2 dólares el kilo, solamente va a haber un efecto sustitución por hidrógeno verde cuando ese hidrógeno verde se produzca a esos niveles de costo. ¿Entienden? Como hoy día estamos lejos de ese costo, entonces por eso la nota, digamos, de Orlando es, oye, ojo, estos proyectos no están tan rápidos, se están ralentizando. Todo lo que se dijo en realidad no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la industria, entre comillas, de electrolizadores, el electrolizador vale y pesa como un 30 o 40% dentro del costo total del kilo de hidrógeno, ¿ya? Verde. Y el resto es electricidad. Entonces en Chile ha pasado algo particularmente, vamos a decirlo, peculiar, ¿ya? Que es que hicimos una ingeniería inversa, ¿no? Dijimos, oye, el kilo de hidrógeno verde tiene que costar 1,5 a 2 dólares para que esto reviente, ¿verdad? Y pusimos un precio. Establecimos una meta de precio.
que no está acorde o no encaja con la realidad, no solamente del costo de los electrolizadores, porque los costos de los electrolizadores sí efectivamente ha ido bajando y en forma importante y significativa en los últimos años, especialmente aquellos de fabricación china. Pero el costo de la electricidad no ha ocurrido eso. Y entonces, de pensar que íbamos a tener tarifas eléctricas o costo de electricidad, ¿ya? Con todos sus componentes, generación, transmisión, distribución. Ok, proyectos off-grid, saquémosle distribución y saquémosle transmisión. Solamente el costo de generación. ¿Cuál es el costo de generación que necesita un kilo de hidrógeno verde competitivo entre 1,5 y 2 dólares para que sea exportable al mundo? Esa tarifa hoy día está entre 20 y 25 dólares el megawatt hora. ¿Cuál es el costo que estamos nosotros viendo en los contratos de clientes regulados y de clientes libres? 60, 70, etc. Entonces, las matemáticas no nos cierran. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día estamos haciendo 2 o 3 apuestas. Uno, vamos a ser más competitivos porque en la medida que vaya metiéndose más renovables y más demanda eléctrica que requiere estas renovables, se va a producir de nuevo el efecto, ¿cierto?, de escala, y vamos a tener entonces una baja en el costo de producción. Y yo conversamos con los proveedores y los proveedores dicen sí, pero no. Porque también es cierto que hoy día hay una presión respecto de los minerales críticos que sirven para producir los equipos con los cuales nosotros generamos electricidad renovable. Los paneles solares, los aerogeneradores, ¿para qué les digo las baterías? Entonces, la presión de costos de esta industria no se condice entre lo que está costando generar, primero, la infraestructura, el CAPEX de este sueño, ¿cierto? Este proyecto de generación de energía renovable para hidrógeno verde, y la ingeniería inversa de esto de, oye, si el kilo de hidrógeno café y gris todavía sigue valiendo 1,5 y 2, no va a haber efecto de sustitución. Entonces estamos en un problema y nos estamos dando vuelta en una rotonda. ¿Ya? Eso, una reflexión para entender un poco por qué entonces los proyectos no están avanzando en materia de hidrógeno verde. Vamos a la siguiente. Esto es electricidad de nuevo. ¿No? Vamos a volver al mundo eléctrico. El 60% de la electricidad en Chile es consumida por la industria y la minería. Y debería ser al revés, debería decir ahí minería e industria en realidad, porque es más importante el consumo minero que el de industrial. Y el consumo residencial, nosotros, en nuestras casas, el comercio, etcétera, es mucho menor en porción, de 35%. ¿Ya? Yo siempre hago el punto acá de lo poco que tenemos todavía electrificado el transporte, a pesar de que estamos como ¿viste? El punto de, yo digo, el efecto matinal. O sea, uno enciende el matinal y ve noticias de los buses eléctricos y un auto eléctrico que se lanzó y la carrera, la Fórmula E. Entonces empezamos a pensar que esto está altamente electrificado y todavía no estamos altamente electrificados en transporte. ¿Cuántos autos eléctricos creen ustedes que se vendieron el año pasado? Un número, cualquiera. 2.000. ¿Ya? A ver. Ya, se vendieron un poquito más de 2.000, 3.600 y tanto, 10 autos por día. ¿Ok? Pero, ¿de cuánto es el parque automotriz del país? Son 6 millones de autos. Entonces, es nada respecto al parque total de vehículos livianos. Ojo. Sí, efectivamente, en buses somos el país number 2 en el mundo. Viene China, que ha electrificado increíblemente su transporte público, y después viene Chile. ¿Ya? Entonces ahí estamos bien. Estamos haciendo un buen alumno en la adopción de electricidad para el transporte público, pero es bajo respecto todavía a lo que representa el sector transporte electrificado dentro de los usos que tenemos de electricidad en Chile. Ya, entonces aquí esta es mi lámina wow, ¿ya? Yo siempre digo que hay que tener 2 o 3 láminas wow en las presentaciones, y cuando yo pongo esta lámina todo el mundo me dice, oye, yo no pensé que había tanta generación renovable en nuestra matriz eléctrica. Y efectivamente, esto es del 2024, el 2025 se ha comportado muy parecidamente. Tenemos 68% de generación renovable sin emisiones en la matriz eléctrica. ¿Ya? Y eso significa, si un poco hacemos el breakout de esta cifra, miren, 40% en renovables no convencionales, básicamente sol y viento, y 28% generación hidráulica convencional. ¿Por qué tenemos ese 28%? Porque el año pasado tuvimos un poquito más de lluvia
que en los años anteriores. Pero fíjense ustedes, y aquí un poco voy a bajar acá el escenario, por favor vean la evolución desde el año 2000 hasta el año 2025, year to date, de la importancia de la hidroelectricidad en Chile. Obviamente, en el año 2000, cuando no había ni siquiera un electrón producido con renovables no convencionales, no participaban, no habían plantas renovables no convencionales, era casi del 50%. Y el otro era de termo, ¿no? Termoeléctrica. Y durante el ciclo, ¿cierto? Si uno lo mira así como un periodo de ciclos, la importancia de la hidráulica convencional se empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo de sequía. Y la sequía es la sequía, o sea, no se maneja. Por lo tanto, aquí no es un tema de que no, es que despacharon, las renovables, a mí me han dicho muchas veces que las renovables terminaron matando la hidroelectricidad. No, lo que pasó es que dejó de llover y tuvimos cada vez ciclos hidrológicos más secos. Hace 2 semanas, ¿se acuerdan un fin de semana que llovió como mucho? Ya, el día antes de esa lluvia estábamos, los especialistas en hidrología dicen, en 98% de excedencia en términos del ciclo hidrológico. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 98% de los escenarios anteriores, de muchos años que se miden, la hidrología había sido más húmeda. O sea, estábamos en el 2%, ¿cierto?, del escenario que básicamente tenía siempre escenarios más húmedos anteriormente. Entonces, la probabilidad de excedencia, después llovió, y mejoramos un poquito esa probabilidad de excedencia al 70%. Pero la verdad sea dicha, en los últimos años hemos tenido un menor aporte hidrológico que básicamente, si bien es cierto, este año o el 2024, si ustedes ven la barrita ahí, sí, igual fue un 28%, pero miren la del año 2021. El 21 tuvimos con decreto de racionamiento preventivo porque no había agua. No solamente afecta al mundo eléctrico, afecta al riego, afecta a nuestro consumo humano, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando salió la ministra duchándose en 3 minutos en el aviso? Eso es una campaña de emergencia, ¿ya? Para el consumo de agua. Pero eso también entonces repercute en la forma de generar electricidad. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que cuando las varianzas hidroeléctricas de hidrología no tenían un seguro, entre comillas, en otro tipo de fuentes, ¿no? Ni siquiera le vamos a poner título de renovable, no convencional, no, otro tipo de fuente, ¿a qué apelábamos? A la termoelectricidad, ¿verdad? Una energía segura, barata, cuando además hablábamos de carbón, y eso fue lo que básicamente nos salvó en muchos de los años en donde empieza la sequía a afectarnos. Miren, 2010, 2011, 2012 empieza a achicarse el porcentaje de aporte hidroeléctrico. Y entonces en esos años ocurre la discusión legislativa, que yo siempre la comento, que es importante un poco entender los espíritus, ¿cierto? O lo que el legislador previó para hacer ciertas normativas, ciertas legislaciones. Alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí vino el corte del gas, el 2004 y 2006. ¿Se acuerdan? Entonces alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Sería bueno que fomentáramos otros tipos de energía. ¿Cuáles? Mira, a lo mejor esas que se llaman alternativas o renovables alternativas. De hecho, nosotros, como Acera, nos llamábamos Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas. En 2015 o 2016 tuvimos una visión súper espectacular porque decidimos cambiarle la última A por almacenamiento, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que para allá iba el mundo, además, sobre todo en almacenamiento eléctrico. Pero tímidamente entonces empiezan a desarrollar las energías renovables a partir del 2010, 11, etcétera, y de repente ocurre un cambio esencial que es el 2015, que es que hay una modificación de la forma en que se contrata la energía para abastecer a las distribuidoras o nosotros los clientes regulados. Y se hace una modificación que fue muy, digamos, emblemática, o sea, ícono, ¿no? O sea, fue una de esas cosas que uno siempre está repitiendo después de muchos años. Sí, porque mira, la licitación del 2015 para una cantidad importante de energía, se introdujeron bloques horarios en las licitaciones de forma tal de que un generador que no tenía una generación 24/7, característica esencial de la energía renovable, intermitente, pudiese calzar su oferta con los contratos de energía.
Y en vez de exigirle un suministro 24/7 a una solar que no lo puede tener, si es que no tiene baterías, obviamente, pues las baterías en esa época ni estaban en la mente de las industrias, no estaban los costos, no estaba el CAPEX, no estaba la tecnología. Entonces se le dio, entre comillas, una flexibilidad a la forma del suministro eléctrico. Y ahí entonces calza eso que viabilizó ¿qué? La inversión. Tener un contrato en energía es tener un seguro con el financiamiento y con la banca, que uno básicamente dice, yo voy a tener ingresos por 20 años. Y estos son mis niveles de tarifa, estos son mis niveles de ingresos, por lo tanto, todos los préstamos que esta banca o estos fondos me hagan, yo los voy a poder pagar. Eso es. Y eso ocurrió entonces a partir del 2015, 16, 17, y empieza entonces a aumentar la generación y la participación renovable porque los proyectos se viabilizan y se financian y se construyen. ¿Ok? Eso es, en términos muy simples, lo que ha ocurrido en estos años. Vamos entonces con la próxima. Ahí un poco para ver los distintos perfiles, esto es bastante obvio para nosotros, pero es bueno mostrarlo para las personas a lo mejor que no están tan ligadas a la industria. Miren las diferencias de perfiles de generación de acuerdo a los distintos tipos de fuentes de energías renovables no convencionales y convencionales que tenemos en el mapa. ¿Ya? Yo me voy a referir solamente, obviamente, al sistema eléctrico central o nacional, el CEN. Entonces, en el norte, mucha generación solar, y cuando no hay generación solar, apelamos a la termoelectricidad, de nuevo. ¿En qué horas? Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde funcionamos básicamente con energía solar. También hay una importante energía eólica, pero no es tan relevante como lo que aporta la energía térmica, sobre todo en las horas peak y en las horas de la noche y la madrugada. ¿Ya? Ese es el área gris de arriba. En la zona centro también tenemos energía solar, pero ya no tanta. ¿Y con qué suplimos entonces esa demanda eléctrica de la zona central? Con una combinación entre termoelectricidad e hidroelectricidad convencional, ¿verdad? Y hay, obviamente, una hora punta en donde necesitamos mucho más termo. Esto va a depender de la disponibilidad hidrológica, pero obviamente no tenemos la energía solar en el día. Y en la noche, perdón, y en el sur predomina la hidroelectricidad, ¿verdad? Energía cuando llueve, abundante. Cuando no llueve, tenemos entonces que echar también mano a la termo, ¿verdad? Este es del día promedio del 2024. Recuerden que el año 2024 fue un poquito más lluvioso, ¿ya? No fue tan lluvioso, pero estuvimos dentro de las hidrologías medias secas. Entonces, eso quiere decir que obviamente tenemos distintas necesidades y distintas calces de la generación eléctrica dependiendo de dónde estemos ubicados como consumidores. ¿Ya? ¿Por qué tuvimos esta transformación? ¿Por qué hoy día la matriz eléctrica tiene este 68%? Yo lo explico en el 1, 2, 3. ¿Ya? Siempre yo creo que uno tiene que tener y poder explicar las cosas con 3 puntos. Entonces el 1, 2, 3 mío es recursos renovables excepcionales, los vemos ahí, ¿verdad? La energía eólica, la energía solar en el norte, la hidroelectricidad centro-sur, digamos. El segundo, el plan de retiro al carbón. ¿Ya? Eso fue esencial para entender que había un efecto sustitución, lo que expliqué al principio. Hoy día tenemos 1/3 de las plantas a carbón que siempre tuvimos en Chile sin generar electricidad en base a ese carbón. Se retiraron, se cerraron. ¿Ya? El segundo, a ver si me cayó la presentación. No, puedo seguir. El segundo es, entonces, el efecto de sustitución que da el carbón. Hoy día nos queda 2/3 por retirar, con un acuerdo voluntario que dijo, al 2040 no vamos a tener ninguna central a carbón funcionando en el país. Las vamos a retirar, las vamos a convertir o simplemente vamos a utilizarlas lo menos posible para poder entonces apoyar el sistema eléctrico. Pero el retiro del carbón fue esencial porque dio ese espacio. Tenemos como 5,5 gigas de capacidad instalada de carbón en Chile, de los cuales se han retirado 1,3. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para retirar el resto del el carbón que queda en Chile? ¿Ya? Pero eso esencialmente ha dado espacio a la generación renovable y a los proyectos que Orlando bien comentaba en su presentación. Y el tercero, un mercado eléctrico abierto con incentivos y regulaciones claras que
son como un pilar, ¿no? El principio de, oye, por esto aquí en Chile se desarrollan las energías renovables. ¿Cuál es mi percepción? Que este tercer pilar es al que más le hemos, iba a decir metido mano, pero al que más hemos un poco vulnerado, ¿cierto? En términos de esa rigurosidad con la que uno va a los foros internacionales y uno dice, oye, Chile es un país ordenado, donde se respeta la inversión privada, donde el inversionista tiene certeza jurídica en sus contratos y por lo tanto este es un país abierto, ¿cierto?, a la inversión extranjera que puede confiar en que los marcos regulatorios no solamente se establecen con incentivos adecuados, sino también se cumplen. Entonces, ¿cuál es uno de los eventos en que yo digo que aquí esto se empieza a mermar? Se llama congelamiento de las tarifas eléctricas en el 2019. O sea, cuando Orlando dice, oye, algo está pasando porque tenemos muchos proyectos aprobados, pero no se materializa su inversión. La inversión básicamente se materializa en el sector eléctrico por 2 o 3 factores posteriores a la permisología y a la consecución de proyectos. Y el más importante, más allá de la conexión, de encontrar un EPCista que construya y que sepa, es el financiamiento. Y el financiamiento se pone en jaque el día en que los contratos regulados de energía de intergeneradores y distribuidoras se les pide un congelamiento de tarifa. Significa no poder ajustar los precios de la energía que tienen un contrato, además. Esto no es una cosa que uno se le ocurra así de un día para otro, que lo ponga en un papel de servilleta. Es un contrato velado dentro del marco de las regulaciones que organiza el Estado de Chile. Entonces, tuvimos 2 eventos. Uno podría decir, sí, pero era necesario por el bien del país. Tuvimos un estallido social o una revolución social, pongan el título que ustedes quieran, pero un estallido social, ¿verdad? Y lo segundo, una pandemia. Y entonces en ese momento la discusión política dijo, aquí hay que hacer algo. ¿Se acuerdan del capítulo servicios básicos? Y en la electricidad era súper importante. Entonces se hizo un acuerdo entre las empresas con contratos de clientes regulados que abastecen nuestro consumo y los generadores, se decidió no seguir con las indexaciones, ajustando los precios que básicamente estaban por contrato con un formato de reajuste. Entonces tuvimos, ¿cuánto? ¿1 año? ¿2 años? No, tuvimos 4 años con tarifas congeladas. Y eso obviamente significó para la industria eléctrica un retroceso. Alguien dijo, mira, tengo un amigo argentino que me lo molesta, le digo, oye, Argentina pasa cada cosa. Y me dice, che, vos tenés las tarifas congeladas en tu industria 4 años. Y eso es como muy gráfico. O sea, oye, nosotros que nos jactamos de ser un país que además cumple sus contratos apegado a la ley, tuvimos un congelamiento de tarifas que no le permitió al generador prever su flujo de caja que había hecho en su evaluación financiera. No lo obtuvo. ¿Qué es lo que pasó este año entonces? Perdón, el año pasado. De nuevo, en conversación y diálogo con el Ejecutivo, el sector eléctrico es tremendamente regulado, a diferencia de la minería. Entonces, todo esto se tiene que conversar, obviamente, dentro del marco regulatorio, en las leyes, en los reglamentos, en las normas técnicas. Bueno, se hizo un acuerdo de descongelar las tarifas. Y el descongelamiento significa un alivio, entre comillas, para el generador y aquel que hizo el contrato de energía y que construyó el proyecto y que está suministrándolo, etcétera, pero un dolor ¿para quién? Para los consumidores. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto les ha subido la cuenta este año? Todo el mundo, muchísimo. Es como, muchísimo, no. Y es verdad, subió un 70% en promedio en el último año. Solamente en el componente de generación, agréguenle las tarifas y los ajustes en transmisión, en distribución. Entonces estamos en un momento que obviamente, cuando yo me paro a hablar de la electrificación, me dicen, oye, pero tú estás ahí como desfasado. O sea, ¿quién se va a electrificar con un alza de las tarifas del 70% en los últimos años? Y claro, esta historia que yo cuento, me he tomado, ¿cuánto? ¿20 minutos, 30 minutos ya? Imagínense ir al Congreso en 5 minutos, que te dan los espacios parlamentarios, para instalar una explicación que diga, sí, pero es que en realidad tuvimos un congelamiento de 4 años. El beneficio del congelamiento de tarifa la gente no lo percibe. Y solo percibe el perjuicio de los ajustes, que significan además alzas. Ok, entonces estamos ahí con ese pilar hoy día mucho más débil.
Y eso explica en parte para mí por qué las inversiones que están aprobadas, que tienen permiso, etcétera, no se terminan materializando. Vamos rápido acá. Este gráfico simplemente para explicar, en la línea azul, son los niveles de tarifa eléctrica que ha tenido el mundo regulado en los últimos, ¿cuántos? 20 años. O sea, del 2006 al 2025. Lo que pasa es que no tuvimos licitación en el 2024 y ahora vamos a tener una en el 2025. Entonces, esta es la energía que abastece al mundo regulado. Los clientes regulados somos nosotros. Tiene una definición en la ley, son todas aquellas potencias conectadas hasta 300 kilos, el artículo 147, letra D de la ley eléctrica. Pero en realidad vamos a decir, somos nosotros. ¿Ya? Esto es lo que nos abastece a nosotros. ¿Y cómo se hace la organización industrial de este mercado? Los generadores le venden en procesos de licitación organizados por el gobierno de Chile, con garantías del gobierno de Chile en el sentido de que son garantes, ¿no? De que el contrato se cumpla, con las compañías distribuidoras, que son las que después nos llevan la electricidad a nuestras casas. Entonces, en el mundo previo a las renovables, que es un poco el 2015, habían distintos procesos de compra de energía. Esto, lo amarillo son los volúmenes de energía que se licitaron en cada año. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué menos? Porque a veces hay contratos que se vencen antes, otras veces se vencen después, y eso da un poco la suerte del volumen de energía que nosotros tenemos que licitar y, obviamente, ofrecer, ¿cierto?, los generadores. Una cosa interesante es que también de esto depende mucho el crecimiento de la demanda eléctrica, ¿no? Si no hay crecimiento de demanda eléctrica, los volúmenes de licitación tienen solamente que ver con los contratos que se van venciendo y que hay que renovar. Pero si hay crecimiento de demanda eléctrica, entonces, ojo, hay más energía que licitar. Entonces, en el mundo previo a las renovables, las tarifas eléctricas eran muy caras, ¿no? 130, 120, afortunadamente no eran volúmenes grandes de energía, pero esos son los precios de los resultados de las licitaciones de esos años, 2012, 13, 14. ¿Qué es lo que ocurre a partir del 2015? Empiezan a presentarse las energías renovables, no convencionales, y viene una baja interesante de precios, ¿ya? Y viene en escalones significativos, o sea, de 108 pasamos a 80, 79,3, después pasamos a 47,6, 32,5, 23,78. Y algo ocurre después de esa última licitación con el mínimo minimorum. A todo esto siempre es como acompañado con prensa mundial que dice, en Chile se acaba de licitar el contrato más barato del mundo, $13,1 el megawatt hora, la oferta más barata hasta ahora recibida en cualquier mercado, en cualquier licitación. Eso lo tuvimos nosotros. Y de repente en 2021 se hace una licitación no, perdón, el 2022, ¿no? En 2022 se hace una licitación y queda una parte importantísima, el 75% de la energía licitada ese año, sin oferente, desierta. Y se presenta el que se presenta y ofrece una energía un poquito más cara, a $37,38, casi $15 más cara que la anterior. El anterior año, además, ¿eh? Porque esto no es, aquí no hay un periodo muy grande entre una licitación y otra, es de un año a otro. Y después en la siguiente, de nuevo, casi $23 más cara que la anterior. ¿Ya? Y además, ojo, otra cosa muy importante, con la apertura de las renovables, entran muchos competidores. Miren, ustedes por ahí tengo el número de competidores. Del mundo de 4, 2 competidores, 6 competidores, o adjudicados, perdón, 1, ¿no? Pasamos a un mundo donde habían 18, 38, 84, ¿cierto? En el año 2016, que fue el récord. Pero después empieza de nuevo el mercado a ser menos interesado en las licitaciones de clientes regulados y por lo tanto se empiezan a presentar menos empresas. Entonces, eso termina por afectar la competitividad y, por supuesto, de nuevo, los niveles de concentración, ¿cierto?, de la matriz. Ahora voy a hacer el punto wow, ¿ya?, que es la interpretación correcta de todo esto que hemos visto de la matriz eléctrica, basada en renovables, nuestro 68%, etcétera, para entender cómo tenemos que leer esta gráfica. Entonces, esta en realidad es la matriz de consumos energéticos de Chile. Todo lo que yo he hablado hasta el momento se refiere solamente a la esquina de ese 22% que está allá arriba, que es donde nosotros tenemos concentrado o la representación de nuestro consumo eléctrico. No es más que el 22%.
todo lo que yo dije, renovables, 68%, los precios, etcétera, ocurre en ese rincón, ahí. El 68%, ¿cierto? Renovable. Miren lo que ocurre con el resto de los consumos energéticos. ¿Dónde están concentrados? ¿Qué es lo que consumimos energéticamente más prevalecientemente en Chile? Fósiles. ¿Con qué peso? 64%. Estos fósiles son para uso directo de las industrias. Hay una persona ahí que va a la electricidad, ojo, ¿ya? Pero, en realidad, la mayor parte es consumo eléctrico directo, uso directo de las industrias. Aquí hay diésel, hay gas, hay carbón también, pero son los consumos directos de las industrias. Ojo, el 98% es importado. Y dentro del total de las importaciones representa como un quinto, ¿ya?, de importancia. Y esto, de nuevo, y aquí es mi momento wow, nos cuesta dinero, todos los años. Comparemos con las cifras que tú decías, Orlando, ¿no?, de inversión esperada para el quinquenio y todo. Oye, nosotros en un año, cuando tenemos fósiles, por ejemplo, como el año 2022, ¿qué pasó el año 2022? Tuvimos una crisis mundial del gas. Vino la guerra de Rusia-Ucrania, Europa se quedó sin abastecimiento de gas, buscó otros abastecimientos de gas y por lo tanto en el mercado mundial subió el gas. Y como los combustibles, las fuentes fósiles funcionan con contratos indexados entre sí mismos, termina todo el aparataje de combustibles fósiles con aumentos de precio en el mundo mundial, ¿no?, en los mercados mundiales. Entonces tenemos alzas de carbón, alzas de petróleo, además de las alzas del gas propio de la situación geopolítica, ¿ya? Entonces ese año nosotros gastamos la quimera de 22.500 millones de dólares en un año de importaciones de combustibles fósiles. Toda la inversión de un año. Toda la inversión de un año. El año anterior, sin haber variado mucho los quantum, habíamos tenido un año mejor, pero son 13.500 millones de dólares, la mitad. Y el 2024, el 2023 y 2024, perdón, más o menos también en la misma tasa. Mi reflexión, oye, estos son 6 a 8 puntos del PIB que todos los años nos gastamos y lo quemamos. Ni siquiera nos produce una industria nacional, porque no somos productores de combustibles fósiles, ¿verdad? Bueno, todavía hay un 14% de biomasa ahí, que básicamente es leña, y es la calefacción del sur, ¿verdad? Ahí también tenemos que hacer algo. Pero por último, eso es un costo mayor. El costo de la matriz eléctrica, nosotros tenemos más o menos una demanda anual de 90 terawatt-hora año. ¿Ya? Nos cuesta como 6.500 millones si uno le pone una tarifa de $70 al contrato de energía. ¿Ya? Esto es lo que cuesta producir. ¿Okay? Después podemos poner transmisión, distribución, eso puede sumar un 20% más a ese costo, pero no se compara con el costo de la importación combustible. ¿Okay? ¿Cuál es la visión de Acera? Y aquí de nuevo, su atención, por favor. Esta es la visión de Acera. Nosotros tenemos que pasar de este mundo de altos consumos, ¿cierto?, fósiles, con una matriz eléctrica que es chica, es renovable, sí, pero es chica, a una visión de esta naturaleza. Una visión donde hay una matriz eléctrica más fuerte, sólida, con un sistema robusto, que además no se corte la luz, pero que tenemos que tener un peso mayor comparado con el que le vamos a destinar a los fósiles y que ojalá siga representando un 30, un 35%, porque van a haber usos fósiles en el futuro. No vamos a hacer una matriz, nuestro eslogan, 100% renovable. Es como, no, pero además yo puse, al final lo cambié y dije, la transformación es de todo, y ahora este año tengo otro eslogan que puse, Acera, la batería renovable que Chile necesita. Se puede modificar, ¿no? Pero yo de verdad creo, y de nuevo me voy a atrever a hacer ahí, ¿dónde está la cámara? Me voy a atrever a hacer una afirmación. Si la electrificación tiene que tener una combinación de renovables, almacenamiento y gas, I'm fine with it. ¿Me entiendes? Tenemos que electrificar primero. Entonces, ya no es tan importante que la matriz eléctrica sea 100% renovable. Ojalá, es un sueño, todo lo queremos. Pero si tenemos que meter otros combustibles para poder producir electricidad, es más importante electrificar. Para que sea barata la electricidad, también tiene que tener esta combinación renovable batería-gas, que seguir consumiendo fósiles directos, porque los números no mienten. La electricidad
además, es más Don Robo, buenos días. con fósil. ¿Perdón? Aquí estamos, caballero. Sí, yo también estoy acá. Ya. Acá andamos, no. No, nos encontramos en la dirección. Ahí los de control están muriendo en este momento, no se preocupen. Pero urgísimo. Ya. Entonces la electricidad es más eficiente. Nosotros reemplazamos una unidad de trabajo producida con combustibles fósiles por entre 0,3 a 0,5 unidades de trabajo energético producido por electricidad. Es más eficiente la electricidad. No tenemos pérdida. Vean un diagrama de Sankey, ¿no? Se vean cuántas son las pérdidas cuando hay fósiles importantes en cualquier economía. Nosotros tenemos la de Chile, pero la pueden comparar mundialmente, digamos, cualquier materia energética. El diagrama de Sankey es la que tiene los flujos, ¿no? Entonces, la materia eléctrica, lo que se produce es más o menos igual a lo que se consume. Hay pérdidas, ¿sí? 6, 9%, etc. Pero las pérdidas de la quema fósil son mucho mayores. Y ahí es perder y quemar plata, es perder y quemar dólares. Entonces, esa es un poco la visión de Acera. Ahí ojalá lleguemos a un porcentaje de matriz renovable basada en almacenamiento, ¿verdad? En batería. Pero la visión es esa, ¿no? Me voy a adelantar ahora para ir ya terminando. Esto les voy a dejar la presentación porque es interesante entender cómo nos movemos en el día con los distintos momentos, ¿cierto?, de mayor penetración renovable. Ahí está la oportunidad del almacenamiento. Esto es obvio, ¿no? Si tengo mucha energía producida entre las 8 y las 6, el color rojo indica el porcentaje de penetración renovable en la matriz eléctrica. Tenemos 61% en el bloque B, ahora digamos al mes de, esto es 2024, ¿ya? Y el problema está que no hemos descarbonizado la noche y tenemos también otros tipos de mercados, son muy relevantes en hoy día en la sostenibilidad y el equilibrio del sistema eléctrico, que tiene que ver con eso que llamamos estabilidad e inercia, ¿ya? Que generalmente ha sido provista ¿por qué? Por máquinas rotatorias, ¿ya? Y miren la reflexión que yo hago. En los últimos años decidimos, por el retiro del carbón, retirar un combustible que genera electricidad y que tiene emisiones de carbono. Carbono, ¿ya? Por favor, no confundan carbón con carbono porque me da dolor de oído. Pero es que a veces lo escucho. Pero básicamente hemos ido retirando máquinas rotatorias porque dijimos que hay un compromiso, ¿cierto?, climático, desde el punto de vista también de las empresas propietarias, conveniente, porque es más barato hoy día generar electricidad con renovables que con carbón. ¿Okay? Eso es la realidad. Entonces empezamos a retirar carbón. Pero junto con eso empezamos a retirar ¿qué tipo de máquina? La máquina rotatoria. Y al mismo tiempo, en los mismos años, en los últimos 15, hemos tenido sequía. ¿Qué otro tipo de máquina entonces deja de funcionar también en el sistema? La máquina rotatoria hidráulica. ¿Cuál es la combinación de esos dos factores? El sistema tiene menos inercia mecánica que le aportan las máquinas rotatorias cuando generan electricidad en base a este mecanismo, ¿cierto?, de las turbinas. ¿Por qué hemos reemplazado esa generación? La hemos reemplazado por máquinas, básicamente paneles solares, ¿cierto?, aerogeneradores, etc. Y la característica de esas máquinas, desde el punto de vista de la mecánica, es que no son máquinas rotatorias. El panel es un panel. En la batería, vamos a hablar después de la batería, pero el aerogenerador, a pesar de que tiene un momento rotatorio, no tiene la capacidad y el volumen de generación de inercia a propósito de su tamaño. ¿Ya? Se tenía que conectar a una multiplicadora, en fin, pero no tiene ese efecto. Entonces, junto con la mayor penetración renovable, hemos ido perdiendo sin capacidad de sustitución por el lado de la fortaleza de la red, la inercia y la mantención de los equilibrios entre oferta y demanda. Cuando hay contingencia, no tenemos cómo responder. Y eso es lo que ocurrió el 25. ¿Me entiendes? Entre otras muchas cosas. El informe de falla del apagón es bastante más complejo que esto, pero esta es una razón importante. Entonces, a propósito de por qué hay baterías, ¿no? Oye, primero, tenemos la capacidad de almacenar harta energía que está en el día para ser consumida en la noche y para poder descarbonizar la noche. ¿Por qué hay batería? Porque también hay vertimientos en el sistema. Esta es la siguiente lámina. Los vertimientos en Chile son la energía renovable que no ha podido ser integrada a la red y que solo ha aumentado en los últimos años. Lo voy a hacer así de sintético y fácil.
Entonces tenemos niveles de vertimiento. Obvio, la batería entonces va a poder aprovechar esos vertimientos de energía, especialmente los que se producen en el norte, y los vamos a almacenar. ¿Para qué? Para que sean consumidos en la noche. Pero junto con eso también vamos a poder tener básicamente aquí, perdón, la oportunidad problema que digo yo, que es poder almacenar esa energía. De nuevo me salí, a ver. Sí. Vamos a poder almacenar la energía no solamente para efectos de trasladar consumo o producción en el día para ser consumida en la noche, sino que para poder proveer de eso que llamamos inercia sintética, se llama también, en el fondo, el manejo, ¿cierto?, de los atributos de estabilidad de red, que básicamente es control de frecuencia, control de voltaje, partida en negro y una serie de otras características eléctricas que pueden aportar las baterías. Entonces la batería no es solamente una libreta de ahorro, no, también es un regulador del sistema. Y eso es lo que en el fondo han visto los inversionistas, los tecnólogos, aquellos que están derechamente desarrollando proyectos BESS que vayan a contribuir entonces a la fortaleza de red. El desafío entonces yo creo hoy día es, y un poco la importancia, ahí estamos, perfecto. Ahí empiezan a aparecer las baterías, esto es diciembre del 2024, ¿eh? Esos rojitos ahí son los primeros aportes de batería que tenemos en el sistema. Este año van a ser mucho más. Y fíjense ustedes, ¿se acuerdan el número del sistema eléctrico nacional que les di al principio? Eran 37,1 gigas. ¿Saben cuántas baterías van a estar operando a fines del 2026 o incluso un poquito antes? 5,5 gigas. Exacto, yo dije lo mismo. Y tiene un desafío de operación del sistema muy, muy complejo. Un sistema eléctrico que lo opera un coordinador eléctrico, que hoy día está con una especie de cuestionamiento institucional, lo hemos visto en los diarios, nos preocupa eso como asociación. Pero el impacto de un sistema con batería cambia radicalmente la forma de operar, de remunerar y de decirle a, en el fondo, nuestras señales de consumo cómo se deben comportar. Ahora, pregunta, esto lo hago siempre en mis clases, pero lo voy a hacer con ustedes también. ¿Quién de aquí tiene auto eléctrico? Ya, yo tampoco tengo, de hecho tengo un auto indecentemente combustible, pero no tuve que pedir estacionamiento extra large hoy día. Ya, así que esas son incoherencias de la vida. No, mal. Ya. ¿Quién tiene cocina eléctrica? Ya, yo también. Cocina eléctrica. Y calefacción eléctrica. Entonces empezamos a decir, mira, aquí hay otros espacios de electrificación, ¿verdad? Ok, ¿quién se quiere electrificar en este momento y poner todo eléctrico en la casa? Nadie. O tú, ya, bueno, ojalá. O, perdón, electricidad no solamente significa consumir de la red, también están las soluciones de autoconsumo, batería, paneles solares, hay mixes, ¿no? Y uno podría decir, ya yo no solamente me hago cargo de el tema ambiental, porque yo quiero ser verde, todo, no, porque además esto es una conveniencia desde el punto de vista de lo que estoy gastando eléctricamente en la cuenta de gas, de electricidad. Ok, eso es una oportunidad. Pero díganme ustedes, ¿qué señal tienen ustedes hoy día para en su casa decidir consumir más electricidad a una hora que a otra? Ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos una tarifa plana, ¿verdad? Y una tarifa plana que básicamente es el resultado de un estudio de la comisión que dice, mira, esta es la forma de tarificar, nos dan los pliegos tarifarios, pero al final tenemos una tarifa 24/7. Entonces, ¿dónde está el incentivo a que nosotros, como consumidores, digamos, no, mira, es que en el día, la analía mostró un gráfico donde está la energía solar súper barata y súper abundante. Entonces yo a esa hora voy a conectar mi lavadora, mi cocina eléctrica, o lo que sea que en el fondo tenga altos consumos eléctricos en casa. No lo tengo, porque no hay una costo-reflectividad entre las tarifas horarias que sí tienen los clientes distribuidores, o sea, perdón, los generadores con las compañías distribuidoras, pero las distribuidoras no tienen eso respectivamente a nuestras señales de consumo. ¿Se dan cuenta que el chancho está mal pelado a veces? Entonces tenemos que trabajar en una agenda que vaya haciendo, esto no es una modificación legal, es una modificación de carácter de pliegos tarifarios, o sea, es una cuestión que tenemos que decir, o sea, hablamos con los especialistas y dicen, sí, pero mira, lo que pasa es que tendríamos que tener medidor inteligente. Ok, los medidores inteligentes, ¿cuándo fue la última vez que discutimos de eso? En el 2019. Nunca más discutimos de eso porque lamentablemente quedó instalado que el medidor inteligente
era como un abuso de la eléctrica con respecto a los consumidores, que se lo iban a cobrar y que además iba a medir los consumos vampiros y eso te iba a aumentar tanto el consumo eléctrico que poco menos que iba a ser prohibitivo. La respuesta es no. Necesitamos avanzar a esa medición inteligente y la necesitamos ahora para que ustedes puedan entender los beneficios de la electrificación. Si no, difícilmente lo vamos a lograr. Voy a terminar entonces con 2 o 3 reflexiones acá, no voy a aburrir más con esto. Bien, toda la parte de almacenamiento, ahí se los voy a dejar. Esto, comentarios finales. ¿Ya? Entonces, piensen ustedes en una transición energética, que esto que ha ocurrido en el sector eléctrico no ha ocurrido en los otros sectores. En el 64% no hemos hecho nada de transición, pero sí en el 22%. ¿Ya? Y eso ha sido súper acelerado en Chile. De hecho, a mí me invitan harto a los foros internacionales, yo hago mi presentación y todo el mundo al final me dice, wow, o sea, nosotros en Perú tenemos 6-7% de penetración renovable. Tenemos hidro, pero renovable no convencional no tenemos. Y pasa lo mismo en Colombia y en Argentina y en el mercado latinoamericano en general, pero también en países de Europa, donde todavía la renovable no ocupa el porcentaje que tenemos nosotros. Entonces, nosotros lo hemos hecho en tiempo récord, ¿ya? Y esto significa desafío de oportunidades. Segundo, sí, la transición como que es un tren que ya salió. O sea, yo creo que yo dudo que por más discusiones que tengamos respecto de coste y seguridad de suministro, alguien diga, no, sabéis que tenemos que volver a encender las carboneras. ¿Ya? No, no creo que eso ocurra. Pero sí creo que tenemos que hacer ciertas decisiones de fortalecer la red mediante la flexibilidad, las baterías, también las otras fuentes de generación renovable como la hidroelectricidad de escala, que tiene capacidad de almacenamiento y que tenemos que usarla. O sea, ¿cómo no vamos a usar el recurso más importante que tenemos en Chile cuando llueve? ¿No? Completar marcos regulatorios es importantísimo y por eso esta conversación, por ejemplo, con ustedes, a mí me interesa mucho porque estamos en un periodo hoy día con las candidaturas presidenciales, ¿verdad? Hay distintos debates, obviamente el tema de energía, lo único que importa en la energía es el costo y es la seguridad de suministro. Y después, como en quinta, sexta derivada, a lo mejor que sea limpia, ¿ya? Pero ese no es el centro de la conversación de los candidatos. Mi mensaje es, tiene que volver a ser tan importante como los otros temas en donde queremos que pasen cosas buenas, seguridad, educación, salud, pero energía también. Porque no nos damos cuenta del costo energético que nosotros tenemos. Cuando les pregunté sobre el consumo eléctrico en casa, también les debería haber preguntado, ¿y cuánto gastan en parafina? ¿Y cuánto gastan en combustible de su auto? O sea, yo me he hecho 100.000 pesos a la semana en un combustible lleno, ya en un tanque lleno. Pero yo tengo un auto indecente, o sea, lo confieso. Pero si lo comparo con el costo eléctrico, no, Gorde, no, me deberían despedir. Oye, pero sí quiero decir que hay costos energéticos de los cuales somos quizás menos conscientes y hoy día, como el debate está centrado en el costo eléctrico por esta alza del 70% que tuvimos el último año, nos hemos concentrado en que la electricidad, y lo repetimos mucho, la electricidad es cara, es cara, es cara. Ya, pero compáralo con lo que, porque ese gráfico que sale ahí del 64% y los 14.500 millones de dólares, alguien lo está gastando. ¿Me entienden? O la minería, o la industria, o nosotros. Eso es así. El contexto de descarbonización, vamos a tener almacenamiento de larga duración, de corta duración, etcétera, y eso va a ser necesario no solamente para almacenar energía y trasladarla en horario, sino para la fortaleza de red. Ese es el mensaje, ¿ya? Y lo último, que yo siempre pienso eso, mira, vean cuánto es la cuenta de servicios de exportación que tenemos nosotros en Chile. Es una cuenta relativamente baja. Nosotros no exportamos servicios, ¿ya? Son como 2.000 millones de dólares al año, no es más que eso. ¿Cuál es mi visión? Yo creo que Chile, a propósito de esta experiencia de transformación de un sector tan importante como eléctrico, no tan importante en el consumo energético, pero sí importante para, en el fondo, las envergaduras de las inversiones, etc., vamos a tener un tremendo know-how. Y eso es exportable a la región. Todos los países vecinos nuestros están mucho más atrás. Y no me refiero solamente a que, oye, vamos a hacer consultoría y vamos a ir a enseñar, y yo voy a hacer una charla TED allá igual que acá. No, esto es la capacidad de replicar modelos exitosos de desarrollo industrial que se refieren a lo eléctrico y a lo renovable y al almacenamiento en otros países. Vamos a haber aprendido a mantener y operar plantas renovables. Todo lo que es OEM, paneles solares, aerogeneradores, baterías.
tenemos también un know-how en la operación de líneas eléctricas con alta penetración renovable. Claro, se nos cayó el sistema al 25. ¿Y ustedes creen que eso no lo vamos a aprender? Por supuesto que vamos a tener un aprendizaje de eso, costoso, duro, penoso, pero lo vamos a tener. Y eso es una gran oportunidad para poder hacer básicamente esta transferencia tecnológica al resto de los mercados y sobre todo a aquellos vecinos. Ese es mi mensaje, les doy las gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Medas, gracias. Agradecemos la presentación de Analía Rojas, que sin duda ha enriquecido este espacio con su mirada y enfoque estratégico, con el compromiso y comprometido con el desarrollo del sector. Y bueno, ahora vamos a abrir este espacio para hacer las consultas que ustedes estimen necesarias. Si quieren levantar la mano y este es el momento, avisan, yo les paso el micrófono. También a los que están conectados, si quieren hacer alguna consulta, la podemos transmitir desde acá. Bueno, aquí me dicen que estamos bien con la hora. Y, si tienen alguna consulta la pueden mandar por escrito o por correo y nosotros les mandamos la respuesta. Y antes que termine esta actividad, les quiero comentar que estamos haciendo un convenio, un acuerdo con el DirectMIN. No sé si vieron afuera unos compendios que amablemente nos facilitó Rodrigo Fuentes, el gerente general de DirectMIN. Y les voy a pedir un minutito para que escuchen porque tiene un mensaje importante que darles. Buenos días, gracias a Orlando, a ti, por este minuto. Yo soy Rodrigo Fuentes, hace 30 años editor de DirectMin, que es el directorio de la minería más importante que hay en este país. Y también un área de nuestra empresa desarrolla importantes congresos, en general congresos con autoridades, ministerios, ¿ya? Y ahora vamos a tener la próxima semana, el próximo jueves, un congreso de DirectMin y consiste en un relato de las plataformas de abastecimiento de las compañías mineras y de los portales de negocios. Ellos van a contar cómo son sus plataformas y para los proveedores cuán difícil, cuán fácil, cómo se accede a esto porque todo el mundo le quiere vender a una minera. Entonces, acá afuera tengo algunos ejemplares del directorio minero DirectMin. El sitio donde hay información sobre el Congreso DirectMin está en la página congresodirectmin.cl y ahí están las tarifas un programa preliminar y toda la información básica que quisieran tener. Yo voy a estar, terminado este evento, aquí afuera entregando los últimos ejemplares y les quiero anunciar que el día lunes a los más importantes socios de la CBC les voy a hacer una oferta importante. Las entradas valen 300.000 pesos para la gente que no ha estado comprando, pero para las empresas vinculadas a CBC va a ser un tercio de ese valor. Y si alguien quiere más información, estoy yo acá afuera para atender sus consultas. Y para finalizar, voy a tener el placer, el honor, en una segunda oportunidad, de que el Congreso lo va a inaugurar Orlando Castillo, ¿ya? Y nada, pues, espero que ustedes tengan consultas y yo se las pueda responder y eso es todo lo que yo quería decirles. Muchas gracias. Bueno, ahora sí damos por terminada esta actividad. Muchas gracias a todos los asistentes y los conectados. Tuvimos un récord de asistencia como nunca, así que se mantenga. Nos vemos en la próxima actividad que va a ser en el mes de noviembre, pero el mes de octubre es la ceremonia de premiación del premio CBC. Gracias.